Gloria a nuestro Dios. Con la palabra en esta noche el pastor Bernardo Díaz. Adelante. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que estemos en la casa del Señor. Qué bueno que tratemos de buscar cada día su presencia, ¿verdad? Qué bueno pues que también el Señor en su misericordia cada día nos manda palabra en este lugar, cada día nos habla y cada día pues nosotros podemos crecer un poquito más en la fe. En esta noche vamos a hablar un poquito de cómo actuar con sabiduría. El título de la predicación se llama Actuando con Sabiduría. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. Cuando lo hayan encontrado me dicen amén. Amén, ¿lo tenemos todos? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por esa salvación tan grande que nos has regalado. Te suplicamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a crecer en fe y que la gloria de tu nombre sea manifiesta en cada una de las palabras que tú pondrás en mi boca. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una de las cosas más importantes en la vida es desarrollar la sabiduría. Tenemos que buscar sabiduría. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Comenzamos por ahí. Si ustedes se dan cuenta, ven, en este caso, Moisés está hablándole al pueblo de Israel justo antes de que este pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Y está diciéndoles: pueblo, yo les estoy hablando lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha dicho. Y todo lo que Jehová nos está mandando, les dice Moisés, es para que nos vaya bien, para que ustedes en la tierra que ustedes van a poseer puedan mantenerse, puedan vivir bien y que ningún mal les acontezca ahí. Recordemos que el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros estemos bien, que tengamos comunión con Él, que podamos vivir en armonía, que podamos ser victoriosos en la vida, que podamos crecer como a Él le gusta que crezcamos, que seamos prósperos en diferentes áreas de nuestra vida. Pero el Señor nos ha dado tantas cosas, nos ha dado muchísimas cosas y nos pide también algunas otras. En este caso, la sabiduría es escuchar a Dios, escuchar el consejo de Dios y poner en práctica eso que el Señor nos manda. Fíjese usted cómo a veces nosotros cometemos errores, cómo nos amargamos la vida y no disfrutamos. Hace un momento decía el pastor: mire, disfrute todo. Disfrute su matrimonio, disfrute su familia, disfrute lo que tiene, incluso disfrute hasta lo que no tiene. ¿Cómo? Mire, a veces decimos nosotros: mire, qué tristeza, yo no tengo vehículo, yo no tengo un carro, pero cuando usted viaja en bus, no va pendiente de ir manejando y usted puede disfrutar del paisaje que hay. Cuando usted sale, camina y puede ver muchas cosas que hay alrededor y ver cosas en la naturaleza que usted cuando va manejando no las ve. Pero debemos aprender a disfrutar de todas esas cosas. Y ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Que disfrutar o amargarnos la vida es una decisión personal. No es una decisión de nadie más que suya. Usted decide cómo quiere vivir. Si usted quiere vivir con alegría, usted vivirá con alegría. Si usted quiere vivir su vida amargado, usted le va a encontrar un pero a todo lo que hay en el mundo. Todo lo que usted vea va a estar malo, pero eso no depende de nuestro ambiente, verdaderamente depende de nuestro corazón, depende de nosotros, de cómo queremos vivir. Algunos se quejan y dicen: miren, yo no tengo vida porque la mujer que Dios me ha dado me ha amargado la vida. Pero fíjese usted, ¿quién escogió esa mujer? A veces decimos nosotros: la mujer que Dios me ha dado, el hombre que Dios me ha dado, pero Dios tal vez no te lo dio porque no se lo pediste, tú lo escogiste, y después que escogiste tu pareja, vienes y te quejas contra Dios. Nosotros nos equivocamos y luego nos enojamos contra Dios.
de repente vivimos mal. ¿Por qué? Porque para pelear, hay un dicho que dice, para pelear, ¿cuántos se necesitan? 2. Entonces, si habemos 2 y los 2 nos amargamos, obviamente va a haber pleito. Pero si hay uno de los 2 que actúa sabiamente, dice la Biblia, el sabio o el avisado ve el mal y se aparta. Honra, le es al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Pero de quién depende? De nosotros. Hemos escuchado la voz de Dios. Entonces, si hemos tomado decisiones equivocadas, asumamos nuestra responsabilidad. No le echemos la culpa a Dios y tratemos nosotros de cambiar ese ambiente en el que vivimos. El ambiente lo podemos cambiar nosotros con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar, con aquello de lo que hemos alimentado nuestro corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si pasamos peleando, ¿por qué? Es porque estamos amargados. ¿Y por qué estamos amargados? Por una razón bien simple, porque no hemos escuchado a nuestro Dios. Si a nuestro Dios hubiésemos escuchado siempre, como es el propósito de Él, entonces muchas decisiones equivocadas que hemos tomado nosotros en nuestra vida, yo le aseguro que no las hubiéramos hecho de esa manera. Hubiesen sido diferentes y seguramente hoy lo que estuviéramos haciendo es disfrutando de todas las bendiciones que el Señor nos hubiese dado. Pero desgraciadamente no es así. Muchas decisiones tomamos equivocadas y ahora la habilidad que debemos tener nosotros es de escuchar a nuestro Dios y de comenzar a vivir con aquellas cosas que de todos modos usted y yo no podemos cambiar. Tenemos que aprender eso. Imagínese usted esto. Alguien se amarga con su pareja, hermano o hermana. Usted no puede cambiar a su pareja. El único que puede cambiar a su pareja es Dios. Entonces, actuar sabiamente en ese sentido, ¿qué significa? Actuar sabiamente significa, no me peleo con mi pareja porque yo no la puedo cambiar. ¿Qué debo hacer? Ir y decirle al que puede cambiar a las personas, Señor, ayúdame. Pero también debemos tener otra habilidad, que es de sabios también. Antes de juzgar, antes de tener un prejuicio contra una persona, véase usted mismo. Porque si hay pleito, dijimos, se necesitan 2. Y probablemente no solo el otro tenga la culpa, tal vez parte de la culpa también lo tenemos nosotros. Y muchas veces nosotros actuamos con soberbia, nosotros actuamos con orgullo. ¿Y eso qué hace? Que solo veamos los errores de los demás y no vemos los nuestros. Y entonces estamos actuando sabiamente. No. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos ha enseñado durante mucho tiempo que lo primero que tenemos que hacer nosotros para corregir un problema es buscarlo a Él, pero que nosotros también tengamos que revisarnos a nosotros mismos, porque el cambio, hermanos, no comienza con las demás personas, el cambio comienza con nosotros. Y cuando comenzamos a ver eso y comenzamos a actuar de esa manera, entonces estamos utilizando la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Qué me dijo Dios? Que yo me revise. Cuando estaban algunos criticando, Jesús se acerca y le dice, hipócritas, ¿por qué ves el problema que él tiene en su ojo? ¿Por qué no sacas tu viga primero para que después veas bien y puedas entonces decirle al otro lo que tiene? Pero muchas veces en nuestra soberbia no podemos ver hacia adentro, solo podemos ver hacia afuera y no hacemos nada porque el ambiente cambie. Algunos otros dicen, mire, ese muchacho, qué bonito era, qué bonito andaba, caminaba rectamente, no tenía problemas de vicios, no tenía problemas de nada, pero mírelo ahora cómo anda. Fue culpa de los amigos, fueron las malas amistades con las que se juntó las que lo corrompieron. Hermano, eso es verdad en parte, pero también es verdad de que ese muchacho tuvo la opción de decidir quiénes eran sus amigos. Tuvo la opción seguramente de apartarse. Los padres probablemente le hablaron y le dijeron, hijo, esas amistades no te convienen, apártate. Pero a veces cuando somos jóvenes nos llenamos de soberbia y que decimos que el papá está equivocado, que la mamá se ha equivocado, que yo tengo la razón con mis decisiones. Y el Señor me ha mandado que yo sea obediente con mis padres. ¿Por qué? Porque un padre no le va a dar un mal consejo a un hijo. Y entonces es de sabios escuchar el consejo de los padres. Es de sabios escuchar, decíamos antes,
el consejo de Dios. Entonces, si escuchamos el consejo, comenzamos a ser sabios. Si comenzamos a ser sabios, el ambiente en el que nosotros vivimos comienza a cambiar. Creamos un ambiente propicio para muchas cosas, para adorar a Dios. Porque ¿sabe qué? A veces queremos adorar a Dios, pero venimos amargados. A veces queremos adorar a Dios según nosotros, pero venimos enojados con la pareja, pero venimos enojados con el amigo, pero venimos enojados con el vecino, y venimos nosotros tan enojados que tampoco vemos nuestros errores delante de Dios. Tampoco somos capaces a veces de reconocer delante de Dios y decirle, Señor, en esta noche yo he venido enojado, tú lo sabes. Por favor, perdóname. Por favor, ayúdame porque yo vengo para adorarte. Porque yo vengo para alabar tu nombre. Porque yo vengo no a seguirle dando vueltas a mi amargura, sino a que tú me ayudes a quitar esa amargura. Pero muchas veces no somos capaces de decir eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta fuerza de voluntad para rendirnos delante de nuestro Dios. Miren lo que le dice Moisés al pueblo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Cuántas cosas hemos escuchado de Dios? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho a nosotros cuando estamos sentados, cuando estamos escuchando una predicación y el Señor nos ha dicho, mira, si tienes algo contra tu hermano, si tienes algo contra tu papá, si tienes algo contra tu mamá, ¿por qué no limpias tu corazón y le pides perdón? ¿Por qué no das tú el primer paso y arreglas esa situación? ¿Por qué si tenés una tu movidita por allá afuera, ¿por qué no vas y la cortás de una vez? ¿Verdad que todas esas cosas de alguna manera el Señor nos ha hablado? ¿Verdad que el Señor nos ha dicho todas esas cosas? Pero entonces dice aquí que nuestra sabiduría es precisamente escuchar, guardar esos estatutos y mandamientos para que nos vaya bien. Eso es nuestra sabiduría. ¿Cuál es nuestra sabiduría? Nuestra obediencia. Seremos sabios en la medida que somos obedientes. ¿Obedientes a quién? Obedientes a nuestro Dios. Obedientes a nuestros padres. Nuestros padres nos aconsejan bien a veces. Pero nosotros muchas veces no queremos escuchar. Tenemos tendencias a ser rebeldes como el pueblo de Israel lo fue, como la humanidad en general lo es ahora. Tenemos la tendencia a pensar incluso de que nuestra opinión está encima todavía de la opinión de Dios. Dios ha dado mandamientos, Dios ha dado estatutos, Dios ha dado consejos, Dios ha hablado de muchas maneras a usted y a mí. Y hermano, dígame usted, ¿no tomamos nosotros muchas decisiones contrarias a lo que Dios nos dijo? ¿Y cómo lo hicimos? Aún conociendo la palabra, aún habiendo escuchado lo que Dios nos dijo. Aquí por lo menos yo he oído muchos consejos que el Señor manda a través del pastor Merlos, pero a la vez yo veo muchas veces cómo esos consejos son desechados, cómo esos consejos caen en saco roto. ¿Y cuál es la consecuencia? Mire, la consecuencia es bien sencilla. La consecuencia es que hay una derrota. Cada vez que usted escuche la voz de Dios y usted no la pone en práctica, usted será derrotado. ¿Por qué? Porque usted tomó su propia decisión. Si usted toma su propia decisión, ¿sabe qué está haciendo? Usted se está volviendo idólatra. Porque en lugar de oír el consejo de Dios, se escucha a sí mismo. ¿Y la Biblia qué me dice? Engañoso más que todas las cosas es el corazón, y además perverso. Nuestro corazón nos puede engañar. ¿Cuál es entonces la palabra más segura que podemos tomar para nosotros, para que nos vaya bien, para que seamos sabios, para que seamos inteligentes? En la palabra de Dios, hermano. No es otra cosa, no es mi opinión. Yo pudiera decir, mira hermano, fíjese que a mí esta parte de la Biblia no me parece así como es. Pero la Biblia la hizo Dios. Quien pone las reglas la hizo Dios. Yo soy creación de Dios, ahora soy hijo de Dios por haber recibido a Jesucristo. Y entonces como hijo tengo que ser obediente a lo que Él dice. Yo sé que Dios lo sabe todo, yo sé que Dios lo puede todo. ¿No será sabio entonces, si Dios lo sabe todo, escuchar el consejo de Dios antes que lo que mi corazón dice? ¿Qué dice la Biblia? Dice que hay que tener, por ejemplo, relaciones sexuales antes del matrimonio. Amén.
No dice eso la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuántos, de alguna manera, hemos caído en eso? O sea, antes de venir a Cristo. ¿Cuántos habrán caído en eso ya siendo cristianos? ¿Y cuál es el resultado? Consecuencias negativas en su vida. Ibas muy bien, caminabas muy bien, corrías muy bien, pero tropezaste y caíste. Tropezaste, caíste, otro que corría a la par tuyo pasó y ganó el premio que te correspondía a ti. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque no escuchamos la voz de nuestro Dios. Porque Dios habló y yo dije que yo sé más de lo que Dios ya sabe. Porque yo me creé un Dios a mi medida. Porque en lugar de escuchar al Dios Todopoderoso, me escucho a mí mismo. Y entonces el Dios al cual yo sigo, soy yo y no el Dios que está en los cielos. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque entonces yo no podré ser sabio. Guardad pues y ponedlos por obra, dice el versículo 6. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Vea dos cosas. Una, a Dios le interesa que usted y yo aprendamos. Pero a Dios también le interesa el testimonio que nosotros tenemos hacia afuera. No solo es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia nosotros nos comportamos bien, pero ¿y allá afuera? Ahí vea usted. La Biblia dice, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Hermano, usted y yo estamos siendo vistos por las personas. ¿Qué piensan sus vecinos de usted? ¿Qué pensarán mis vecinos de mi forma de actuar? ¿Será que estamos dando el testimonio que Dios quiere? ¿Será que esas personas que viven alrededor nuestro, bueno, dijimos nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿qué dirán? Mira, y yo para ser cristiano como este mejor no soy, dicen algunos. Mira, y vos sos cristiano, yo no te creo, no te veo plante. ¿Y por qué no nos ven plante, hermano? Porque no estamos actuando como Dios nos ha dicho que debemos actuar. Entonces, el testimonio que nosotros damos fuera de la iglesia, fuera de los hermanos, fuera de la congregación, para Dios también es importante. Sabiamente debemos entonces oír la voz de Dios. En este contexto en el que está hablando Moisés, está hablándoles, miren, ustedes, grupo de Israel, a los que les estoy hablando, ustedes no perecieron antes, porque los que estaban antes que ustedes fueron destruidos por Dios, porque se fueron detrás de un Dios falso que se llamaba Baal Peor. Se fueron detrás de él y Dios los destruyó por eso. Pero a esto les está dando un consejo y les está diciendo que guarden lo que Dios les ha mandado. Y adicionalmente les da otros consejos que yo quisiera que nosotros tomáramos hoy para nosotros. Ve el versículo 39, por favor. Oiga lo que nos dice el Señor a nosotros hoy. Nos dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Jehová es Dios arriba en el cielo, pero también es Dios acá en la tierra. Hermano, no digas que Dios está en el cielo y es que yo estoy aquí. Entonces las cosas de aquí yo las hago a mi manera, mi vida de un modo y la relación con Dios de otra. No se puede. Dios es Dios del cielo, pero también es Dios de la tierra. Dios es Dios de todo. Amén. Y entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice dos cosas. Nos dice, aprende y reflexiona. Aprende, escucha lo que Dios te ha dicho. Reconoce quién es Dios y reflexiona. ¿Estarás haciendo como Él te ha dicho? No, entonces reflexionemos pues. Veamos, pongámonos a revisarnos a nosotros mismos. Si lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque Dios es el que puso las reglas. Dios es el que bendice, pero Dios como hijo suyo que usted es, Dios también es el que disciplina y el que castiga cuando el hijo es desobediente. Dios es Dios del cielo, pero también de la tierra. Dios es Dios allá, es Dios aquí. Dios es soberano de todo el universo. Amén. Entonces, debemos reconocerle como tal. Debemos entender de que el consejo de Él es mejor que cualquier otra cosa. Versículo 40 dice,
y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Para qué nos da estatutos y mandamientos Dios? ¿Porque a Dios no le gusta la diversión? ¿Será que Dios es un Dios aburrido quizás, verdad? Que no le gusta a Dios que usted disfrute con sus amigos, tomando, disfrutando en la discoteca y todo eso. ¿Verdad que no? ¿Qué nos dice la Biblia? Los mandamientos y los estatutos que Dios nos da es para que a nosotros nos vaya bien. Entonces, sabiamente nosotros, ¿qué camino vamos a tomar? ¿El que dice mi corazón? ¿El que dicta mi carne? ¿El que dice mi sabiduría humana? ¿O tomo el consejo de Dios aprendiendo y reflexionando sobre lo que Él me ha enseñado? Debería tomar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió que si yo soy obediente, que si yo guardo sus mandamientos, que si yo le agrado a Él a través de mi obediencia, entonces me va a ir bien en la vida. Y no solo a mí, sino también a mis hijos. ¿O no dice eso ahí la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, si usted ama a sus hijos, lo mejor que usted puede hacer es obedecer la voz de Dios. Si usted ama a sus hijos, entonces lo mejor que pueden hacer es enseñarles a que obedezcan a Dios. Ahora, todo esto a veces resulta, mire hermano, pero yo no puedo cumplir con todos los mandamientos de Dios, amén. Ninguno de nosotros puede cumplirlos con todos, pero procuramos hacerlo, amén. Pero tenemos que luchar por hacerlo, pero tenemos que luchar muchas veces contra nosotros mismos. ¿Para qué? Para desechar lo malo y buscar lo bueno. Mire, pasan cosas tan complicadas en la vida de las personas a veces. Hoy, por cierto, me encontré con un amigo mío que yo era su jefe donde yo trabajaba antes. De repente por ahí me di cuenta que lo echaron del trabajo porque él cometió un error ahí. Y hoy me lo encuentro y me dice, ingeniero, me dice, qué bueno que lo encuentro, lo han andado buscando por todos lados y no lo había podido encontrar. Ah, bueno, le digo, qué bueno que nos hemos encontrado. Mire, ¿se dio cuenta lo que me pasó? Sí, le dije, me contaron lo que te pasó. ¿Y qué fue lo que pasó, Leo? Y ¿saben qué me dijo? No me contó en sí el problema por el cual lo echaron de la empresa. ¿Saben qué me dijo? Es que yo he sido un burro, me dijo. ¿Y por qué, le digo yo? O sea, ¿por qué lo reconoces hasta hoy? Es lo que yo le quería decir, ¿verdad? Pero, mira, y le digo, ¿y por qué? Fíjese, me dice, que mi esposa tiene ya, me dice, 8 años de ser cristiana. Me invitaba a la iglesia y yo nunca quise ir con ella. Y le digo, ¿y ahora? Le digo, no, ahora sí, me dijo, estoy con todo en la iglesia. Y le digo, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuál es la situación? Hermano, esa mujer, la esposa de este amigo, yo le aseguro que se puso a orar por la salvación de él. Pero esa mujer seguramente le habló muchas veces de Dios a esta persona. ¿Y cuál fue la decisión que él tomó? Seguir con sus amigos, seguir en el desenfreno del mundo. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo echaron de la empresa. Y ahora que no tiene trabajo, y ahora que no haya que hacer, dice, hoy sí estoy con todo con Dios. Hermano, de sabios es, como decía aquel eslogan que habían puesto, creo que los del Ministerio de Salud, es mejor prevenir que lamentar. Amén. Si Dios nos ha hablado, si Dios nos ha dicho que si no le escuchamos nos va a ir mal, ¿no será mejor comenzar a obedecer desde hoy? ¿Qué nos dijo la Biblia allí donde acabamos de leer? Dice, aprende pues hoy y reflexiona. No dice aprende hoy, no dice aprende mañana. No dice tranquilo, hay mucho tiempo para que tú puedas aprender. Aprendamos hoy. Vemos ejemplos. Mire, el Señor nos muestra cosas. Vemos personas que les ha ido mal en la vida, que les ha ido muy mal en la vida. Y pregúntele usted si tiene curiosidad o confianza con alguna de esas personas. Pregúnteles. Mira, fulano, ¿y por qué te ha ido mal? Y yo le aseguro que la mayoría van a decir por mis malas decisiones. Porque fíjese que no tomé en cuenta a Dios. Porque fíjese que Dios me habló, pero yo no hice caso. La mayor parte de personas dice eso. Mire, yo la vez pasada estaba viendo los testimonios que se dan en la iglesia central y me llamó la atención algo. Quizás el 70 o el 80% de los testimonios que ese día estas personas estaban dando
todos decían que el Señor los había librado de un problema, pero también decían, es que fíjese que yo me alejé del Señor y entonces me sucedió tal cosa. Pero cuando me sucedió eso, clamé a Dios, hice un trato con Dios, volví a la iglesia y el Señor me sacó y aquí estoy. Amén. Ok, gloria a Dios porque lo sacó, pero ¿no hubiese sido mejor quedarse desde una vez con el Señor? ¿No hubiera sido mejor evitarse todos los problemas que se tuvieron que sufrir por habernos apartado de Dios? Dios quiere tener comunión con usted. Dios quiere tener una relación personal, una relación excelente de padre a hijo, una relación de unidad. Así dijo Jesús que quería que fuéramos uno con Él, así como Él y el Padre son uno. Uno en todo. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dicho que debemos hacer? Muchas. Y nos ha capacitado, porque el Señor no nos pone cargas que no podamos llevar. Los que estamos aquí, que hemos recibido al Señor, que somos salvos, hermano, tenemos un paquete de capacidades extraordinarias que muchas veces no utilizamos. Venimos a los pies de Cristo y Cristo nos salvó y nos hizo ciudadanos del reino de los cielos. Nos hizo hijos de Dios. Amén. Nos pasó o nos trasladó de las tinieblas a la luz. O sea, ya podemos ver. Nos sacó de la muerte y nos pasó a la vida. Estábamos en tinieblas y en tinieblas ¿quién gobierna? Satanás. Y Satanás no vino a otra cosa, dice la Biblia, que a matar, hurtar y destruir. Pero ahora que hemos sido trasladados a la vida, a Cristo, Cristo dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hermano, si usted no disfruta la vida, si usted no disfruta, como se decía antes, la salvación que Dios le ha dado, hermano, es porque usted no quiere. Es porque usted no quiere. Porque usted tiene la decisión, porque usted tiene las herramientas, usted tiene el Espíritu Santo que es transformador, usted tiene el Espíritu Santo que es guía, usted tiene el Espíritu Santo que también en nosotros, por Cristo, es hecho sabiduría también. Entonces, si muchas veces nosotros no disfrutamos de lo que Dios nos ha dado, verdaderamente es porque no queremos o porque no utilizamos lo que el Señor nos ha regalado. Amén. Nos ha dado tantas cosas el Señor y Él solo nos ha pedido un par de cositas. Vamos a leer algo que el Señor nos ha pedido para que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Juan 15, 17, por favor. Juan 15, 17. Vea algo que el Señor nos ha pedido para que vivamos bien, hermanos. ¿Lo tienen? Amén. Juan 15, 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Hermano, vivimos amargados muchas veces porque vemos a las personas que están alrededor, porque a veces nos llenamos de envidia, porque a veces nos llenamos de egoísmo. Pero el Señor no nos ha mandado a eso. El Señor nos ha mandado a que nos amemos los unos a los otros. ¿Y sabe por qué? En la medida que usted se limpia de su corazón, en la medida que la envidia, que el egoísmo, que la soberbia y que todas esas cosas que son veneno en nuestro corazón, nosotros las sacamos, entonces podemos disfrutar de la vida abundante que el Señor nos ha dado. Pero cuando esas cosas de nuestro corazón todavía no salen, tenemos un grave problema. ¿Y cuál es el grave problema que tenemos? Que no vemos las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. Solo vemos los defectos de los demás y cada día alimentamos más y más ese tipo de actitudes negativas y nuestra vida comienza a ser amargura, amargura y más amargura. ¿Qué dice el Señor? Amémonos los unos a los otros. Vivamos en paz, vivamos en armonía, aprendamos a perdonar. ¿Sabe usted que para que nos amemos los unos a los otros, tenemos que aprender a perdonar? Por ahí comienza todo. Pero eso de perdonar, fíjese usted, a veces no es tan sencillo, depende de cómo nosotros lo veamos. Usted puede decir, mire, es que a mí me es difícil perdonar. ¿Por qué será tan difícil perdonar, hermano? ¿Será porque somos orgullosos? ¿Será porque
¿No queremos dar nuestro brazo a torcer, como dicen algunos? ¿Será porque no estamos escuchando la voz de Dios cuando nos dijo, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y después dice, porque si no perdonáis a los que os ofenden, ¿cómo quieres que el Padre que está en los cielos te perdone a ti? Amén. ¿Usted quiere un milagro del Señor? ¿Quiénes quieren un milagro de Dios? Amén. ¿Quiénes están dispuestos a perdonar a alguien con quien tengan un problema? Amén. Ok, ¿por qué? Fíjese usted en los milagros que hizo Jesús. Llegaba donde alguien y le llevaron a alguien una vez. Y le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados. Y en el momento que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, esa persona fue sana, se levantó y se fue. Y entonces comenzaron los fariseos, como siempre, a criticar y a buscar ahí cómo hacer pleito, ¿verdad? Y entonces le dice Jesús, bueno, ¿y qué diferencia hay entre que yo le diga, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué le quiero decir? Hermano, si nosotros queremos la manifestación gloriosa de Dios, tenemos que someternos a lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es eso? Obediencia. ¿Y qué dice Dios? Que usted y yo debemos perdonar. ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro llega y le dice, Señor, le dijo, y entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar a los que nos ofenden? Y el Señor le dijo, ¿cuántas? 70 veces, 7. ¿Qué significa? Siempre tienes que perdonar. Pero es que mire, lo que a mí me han hecho, hermano, usted, porque no sabe, usted anda diciendo hay que perdonen, porque no es con usted, ¿verdad? Usted no aguantó los leñazos que a mí me pegaron. Entonces, viene usted y toma una posición de víctima, y toma esa posición de esa manera, y tal vez sí es cierto que usted es la víctima, pero el Señor me dice, pero si no sacas de tu corazón ese odio, ese rencor, esa amargura, que se te puede convertir al final en una raíz de amargura, no vas a alcanzar la gracia de Dios. No vas a alcanzar tu milagro. Tengo que perdonarte primero, dice Jesús, para poderte dar el milagro. A la mayor parte de personas que Jesús le hizo milagros, ¿qué hizo? Perdonó sus pecados. Amén. Y después de eso, el milagro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Busquemos arreglar esas situaciones. ¿Cuándo es más difícil perdonar? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Será más difícil perdonar a los de fuera de nuestra casa o a los de dentro de nuestra casa cuando ha habido una ofensa grave? ¿Sabe? Es más fácil perdonar a las personas de afuera. Le voy a decir por qué. Porque de los que usted tiene alrededor suyo, que son sus familiares, que son sus amigos más íntimos, usted nunca espera que lo van a traicionar, amén. Y cuando vienen a traicionarle y sucede una cosa grave, usted se llena de amargura porque usted no esperaba de esas personas una actitud de esa manera. Una deslealtad tan grande, dice uno. ¿Cómo es posible que mi propio hermano, cómo es posible que mi propio hijo haya sido capaz de hacer semejante cosa? Pero cuando son personas de otro lado, a veces las perdonamos. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos acá, todos los que estamos hoy en este lugar, que tenemos a Cristo en el corazón, somos hermanos, somos uno en Cristo, somos familia. Y de igual manera, deberíamos nosotros pensar hoy en que no importa qué tan grande pueda ser la ofensa que alguien me haya hecho, yo debo perdonar. Por salud para mí, porque yo necesito un milagro de Dios. Y si yo necesito un milagro de Dios, entonces yo debo limpiar mi corazón para que el Espíritu Santo de Dios que hay en mí pueda salir con poder de ahí. Porque muchas veces, ¿sabe qué? Nosotros buscamos los milagros en otro lado, pero el poder que hace milagros está dentro de usted y dentro de mí. Si el Espíritu Santo de Dios ha venido a nuestro corazón, Él es el que obra milagros. Y entonces a veces nosotros decimos, no, voy a ir al viernes de milagros. Y está bien, gloria a Dios que usted venga. Pero ¿sabe qué? Traiga su corazón dispuesto. Oiga a Dios y arregle lo que Dios le ha dicho. ¿Qué me dijo Dios? Ah, mire, el miércoles el Señor me dijo que yo debo actuar de esta y de esta manera. Ya entendí que debo perdonar. Ya entendí
que yo debo cambiar de actitud y tomar la decisión de no seguir siendo un amargado, de ser una persona alegre, de ser una persona conforme al corazón de Dios. Dios es un Dios de alegría, Dios es un Dios de abundancia, por eso envía su Espíritu para que tengamos gozo, para que tengamos ese ingrediente especial que nos debe distinguir de los demás. ¿Cuál es ese ingrediente? Gozo y paz. Pero paz no solo cuando todo va bien, sino paz incluso cuando las cosas en el mundo parecen que van mal y parecen que van en contra mía. Puedo tener paz porque el Espíritu de Dios me da esa paz. ¿Y cómo será que se puede reír? Mira, si lo acaban de echar del trabajo, si lo acaba de cortar la novia, si el amigo que tenía lo traicionó y todavía está contento, ¿cómo es posible? Humanamente no es posible, hermano, pero con el Espíritu de Dios que hay en cada uno de nosotros es totalmente posible. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso, aprender a perdonar. ¿Para qué? Para que busquemos de Dios su manifestación milagrosa en nosotros, para que avancemos, para que vivamos nuestra vida, para que disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. El primer paso sabio que usted y yo hemos dado, hermano, fue el día que pusimos a Cristo en nuestro corazón. Ahora hay otro paso que todos deberíamos dar. ¿Sabe cuál es? Hoy deberíamos tomar la decisión de vivir con paz, con alegría y de disfrutar de la vida abundante que el Señor Jesucristo le ha dado a usted y me ha dado a mí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiga, hermanos. Bendiga, hermanos.